resaltar esto. Y me faltó mencionar ayer la obra del Espíritu Santo en las misiones, que fue cubierto este tema en la sesión intermediaria por nuestro hermano Scott Maxwell. Muchos de ustedes lo vieron escuchar, va a estar en línea. Va a ser algo que nosotros como ancianos queremos que ustedes puedan escucharlo, Iglesia Cornerstone. Creo que es importante el poder ver quién es el que planta las iglesias, es el Espíritu Santo, y ver quién está guiando en la gran comisión, y aún inclusive poder entender y la confianza de personas que pueden ser exitosas en el ministerio del Espíritu Santo. Vayan y escúchenlo en línea. Y por lo tanto, en esta mañana, gracias por estar acá, hombres. Y tal vez vamos a empezar con algo diferente acerca de la obra del Espíritu en tu vida, en sus vidas, en luz de Pastor Jerry y su mensaje. Estaba pensando en el Salmo 65:5. Vengan y canten todos los obreros de Dios, y cuán maravillosas son todas sus obras. Eso es lo que estoy pensando acerca del testimonio del Espíritu Santo. Vengan y miren, vengan y escuchen lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tengo algunas de esas biografías en mi casa, donde habla acerca de la conversión en sus propias palabras, acerca de Spurgeon, Tyndale, Calvin. Y muchos jóvenes tenemos acá, sí, nuestros jóvenes acá, si tú estás, y si tienes menos de 16 años, levante tu mano. No eres muy bueno verte acá, qué bueno verte acá. Es importante para todos nosotros, para poder escuchar lo que Dios hizo para salvarnos. Algunas personas a las cuales admiramos están más allá de lo que yo puedo estar en cualquiera. Si escuchas su historia, pueden ser como yo, o tal vez inclusive mejor. Y es bueno escuchar la gracia de Dios en sus vidas. Así que lo que quiero empezar es tal vez de una forma corta, autobiográfica. ¿Cómo el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida para salvarte? Empezamos con Alex y después Jerry. Ok, estoy muy agradecido de escuchar esa pregunta. Bueno, me crecí en una familia que no era cristiana, mi mamá era atea y mi papá no sé lo que él creía, aunque hizo una profesión de fe en el 85, pero me crecí en una iglesia, en una familia que no era cristiana y todo era superstición. Para mis padres tenía 11 años y un amigo mío me dijo, voy a ir a un campamento a ir a pescar porque en New York hay un lugar de pescar, y le dije, bueno, me gustaría ir contigo, me gusta muchísimo pescar. Y dice, sí, pregúntale a tus padres. Y yo le pregunto a mis padres, ¿puedo ir por 2 semanas a un campamento en Nueva York? Mis padres creo que me querían dejar ir. Y voy a este campamento. Nunca había escuchado de este campamento bíblico, no sabía qué era. No tenía una Biblia conmigo. Y lo que es interesante es la primera vez que escuché el Evangelio, lo creí y respondí desde el principio. Y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y por los siguientes 3 años no crecí, iba a campamentos, me dedicaba, iba a mi casa. Tenía amigos que vivían cerca de mí, eran muy malos, y ten cuidado con quién te juntas. El tercer año, un hombre, mi hermano había venido al campamento, fueron salvos, otros amigos, y este hombre viene y dice, ustedes necesitan discipulado. Todas las noches vino a mi casa, teníamos todos estos jóvenes, cantábamos canción, teníamos palabra de la escritura, y empezamos a crecer. Si alguien te ayuda con discipulado, empecé a crecer, a amar la Biblia de esos días, y a los 13 o 14 años tenía esta compulsión muy fuerte de que quería ser un misionero. Y pensé que era el Espíritu Santo, traté de ir a las misiones, ya estaba ahí, pero recibí una carta de los Estados Unidos diciéndome, te necesitamos. Tú eres el tipo de hombre que
tenemos que enviar al ejército a la guerra. Así que ellos cambiaron todos mis planes. Yo planeaba ser un misionero. Así que por medio de una serie de eventos estaba yendo en ese lugar y el Señor me voltea. No le digas al Señor lo que vas a hacer con tu vida, sino que deja que Él te lidere. Así que el Señor me lideró a Colorado. Yo pensaba que iba a estar ahí 3 meses. Ahora he estado 56 años. Conocí a una mujer maravillosa, mi esposa. Llegué a una iglesia. Quiero la iglesia muchísimo. La extraño hoy. Y durante toda mi vida he visto al Espíritu Santo llevarme a una dirección. Y no se puede hacer nada, solo seguir al Señor. Es como miras en el libro de Hechos, las misiones y el Espíritu Santo van juntos. El Espíritu Santo lleva a la iglesia en la dirección y a las personas. Jóvenes, dejen que el Señor, que el Espíritu los lidere. Le dices al Señor, bueno, el Señor abre y cierra puertas y nos lidera el Espíritu Santo. Eso está muy bien. ¿Tú tenías 11 años, Alex? Sí, Sí, yo tenía 11 años. Y sí, cuando conozco a alguien que tenía 11 o 12, me encanta que tú paraste. El Señor me salvó cuando yo tenía tu edad. Y yo quiero mirar a ellos. Y sí, era como tu tamaño y me recuerda, wow, ese era asombroso. Y lo que quiero decir, y va con el mensaje de Jerry, el Espíritu nos atrae, el Espíritu nos atrae. No puedes ser salvo sin el Espíritu Santo iluminándote y atrayéndote, porque estamos muertos, odiamos a Dios. Como Spurgeon dice, los hombres aman a Dios, pero no Dios en el trono. Muchas gracias, mi hermano. Este hombre tiene un testimonio. Yo solo deseo que Alex fuera más emocionar más. Voy a perder el resto de mi cabello si me emociono más. Conocí a este hermano alrededor de 36 años, hace 36 años. Este no es mi testimonio, pero es una buena historia, de todas maneras. Tenía una familia pequeña, a esa edad, una esposa, y fuimos a vacaciones y éramos parientes de nuestra familia que vivían en Colorado y nos invitaron para unas vacaciones de verano y fuimos y por supuesto era nuestro hábito cuando íbamos ir al día del Señor en cualquier lugar. Así que yo le dije, vamos a ir a esta iglesia que se llama, porque leí un libro que se llama El liderazgo. ¿Te puedo parar? Dame un poco trasfondo, esta convicción que cuando tu familia estaba en vacaciones, ¿qué fue lo que hiciste? Ir al día del Señor en cualquier lugar. Donde tú estabas en vacaciones, encontraste una iglesia, Sí. la mejor iglesia en correcto, tu familia para ir. Tú siempre pasas a estar en la iglesia, en la providencia de Dios. Sí. Y así que leí este libro y dije, bueno, quiero conocer a este hombre porque sé que él estaba en este pueblo y porque estaba en el libro. Así que vine a esa iglesia y la primera persona que conocí que vino a saludarnos fue su esposa. Y ella fue tan amable, tan dulce. Y nosotros tenemos varios hijos y dice, bueno, los hijos pueden venir aquí y hacer estas cosas y es grandioso. Y le dije, ¿puedo conocer a tu esposo? Dijo, sí, déjame ir a buscarlo. Así que fui a buscar a Alex y cuando vino, él fue tan seductor. Así que lo conocí por primera vez y me preguntó quién era y yo le dije acerca de Grace Community Church, John MacArthur. Y dice, bueno, vamos a tener almuerzo esta semana. Si estás en vacaciones, no estás haciendo nada, así que vamos a salir a tener almuerzo. Así que salimos a almorzar y hablamos por alrededor de 3 horas. Y yo inmediatamente me conecté con él. Y nosotros tenemos una relación por todos estos años.
y yo tenemos esa comunión juntos. Esta semana aquí hemos estado conduciendo juntos, donde nos estamos hospedando y hablando. Tenemos un tiempo delicioso y lo amo profundamente. Crecí en un hogar funcional. Después de un evento tormentoso con mi padre y mi madre, que ellos luchando unos con otros, peleando unos con otros, esa violencia doméstica en el hogar. Y por 4 años, cuando yo tenía 4 años, se divorciaron. Mi madre se convirtió en testigo de Jehová y una vida muy difícil, y ella estaba como sufriendo en la tierra y mi hermana, y estábamos luchando inclusive para comer, tener esa vida juntos. Así que ella llamó a mi abuela en Arkansas, donde ella ha sido criada, y pidió ayuda, y ella vino y vivió con nosotros por un tiempo. Entonces estábamos en California en ese tiempo, así que conducimos alrededor y terminamos en Arkansas, donde crecí y donde conocí al Señor. Ella no conoció al Señor porque era testigo de Jehová. Y no fue sino hasta que mis años tempranos en el colegio, que un amigo en la escuela me dio una Biblia, que no podía tener una Biblia, me dio una Biblia y me dice: va a irse al colegio, la universidad, vas a necesitar esto. Así que tomé esa Biblia conmigo y fue colectando polvos por un tiempo. Y mis primeros años en la universidad, en el segundo semestre, empecé a leerla, esta Biblia, como Pedro dice en su epístola, primera epístola, que la palabra de Dios que te hace nacer de nuevo. Así que la leí Mateo, Lucas, Juan, y sabía que era diferente. No sabía nada o no sabía mucho, pero mientras continuaba leyendo la palabra, 2 hermanos gemelos del mismo clase de la universidad donde estaba yendo, se estaban conmigo una vez y me preguntaba: ¿eres tú salvo? Yo le decía: sí, yo soy un nuevo creyente. Y me decían: este es un cassette de un hombre llamado MacArthur, escúchalo. Así que me dieron este cassette y tomé el cassette, ¿saben? De esos que eran pequeños, que tenían 2 huecos. Así que escuché ese mensaje y estaba profundamente con esa posición positiva, y escuché por los próximos 2 y medio, 3 años, mientras que estaba en la universidad, muchos mensajes de John MacArthur, mientras que cada vez que podía, y decidí después de la universidad ir al seminario. Así que dije, podría hacer el tipo aplicado como es John MacArthur, y donde él fue al seminario. Así que me mudé a California con pocas cosas, pocas propiedades y el carro, y inicié en el seminario y fui a la iglesia Grace Community, y inmediatamente el domingo empecé a servir allí. Y después de un tiempo estaba haciendo haciendo seminario y enseñando en la iglesia, y yo empezamos a ser buenos amigos. John MacArthur, y me pidió ser parte de su asistente personal y servirle a él por 13, 14 años. Y luego fue a pastorear una iglesia en Arkansas. Y luego me regresara a Great Shore porque yo lo solicitó. Y viendo hasta que mi esposa se fue con el Señor después del COVID que llegó. Ella tenía cáncer, y así que eso cambió mucho de las trayectorias de cómo que estaba pensando. Jerry Rand y yo trabajamos con John MacArthur muchos años juntos, y luego él se quedó, yo me fui a Arkansas, y luego se mudó a Jupiter, Florida. Y porque él es mi mejor amigo, después me dio la oportunidad de pensar y de tratar de trabajar juntos, y fue después de cambios en mi vida, y así que pensamos de yo cambiarme, a mudarme a Florida, a Jupiter, y es donde estoy ahora. Muchas gracias, Lance, por compartir eso.
él me dijo el testimonio con más detalle y es tan emocional. Su familia, ningún padre, la familia que salió, la confusión, realmente es la gracia, todo es la gracia, porque él no siguió esto, el Señor lo siguió a él. Sí, en su ministerio, en todos los 8 de ellos, Sirviendo a Cristo donde ellos están. Y tenemos ahora 19 nietos. contando y Alex, 4 hijas, 15 nietos. Nunca voy a poder alcanzarlo. Y no se dan cuenta, imagínate que tiene 8 bisnietos. Sí. Y la cosa interesante es que nosotros decidimos, después de empezamos a tener hijos, queremos desarrollar un tipo de unidad en nuestra familia, así que decidimos, porque mi nombre es Lance, mi esposa, el nombre de mi esposa, y así que le dimos un nombre con las iniciales, de las iniciales de nuestros nombres. Así que todos nuestros hijos tienen una L y una B en sus nombres. Y dice, bueno, eso es un concepto tonto, pero realmente nos permitió estar más juntos y ellos le están yendo bien. Jerry y yo, él tiene 4 hijos también. Así que cuando nos estamos juntos y alrededor de ellos y decimos que los decibeles se alteran o crecen y se ven en... Nosotros no tuvimos familias silenciosas o niños silenciosos. Tú sabes, como esas familias donde los padres son callados y así, quietitos. Y después el Señor nos hace diferentes. Y nuestras familias no éramos así. Simplemente éramos muy habladores. Correcto. Bueno, así que voy a tratar de poderlo resumirlo. La semana anterior dije que mi papá fue redimido. Tengo 2 hermanos también, 11, 7 y 5, cuando nuestra vida totalmente cambió. No solo de la exposición de estar en medio de una iglesia bautista y en el grupo de jóvenes, crecí escuchando el evangelio, hice una profesión de fe, fui bautizado a los 7 años en esos días. Y el Señor puede salvar cuando Él quiera salvar, pero claramente, pero mucho de eso, como fue mi vida, simplemente fue una profesión. No había una realidad y no tenía el Espíritu Santo en ninguna manera, pero el Evangelio estaba ahí. Así que mientras iba yo a moverme a California, conocí a mi esposa y a su familia. Ella tenía 14, yo era 16 y después de unos años empezamos a tener unas citas y nos graduamos de la high school, de la preparatoria, y luego yo estaba viviendo para mí mismo y ella estaba en la iglesia católica, fue una escuela católica, pero no era profesante de una forma marginal, iba a la misa los viernes y los sábados, así que podía tener todas esas confesiones y tener fiestas los sábados y dormir los domingos, así que esa era su vida. Y de hecho nuestra relación en citas, ella resultó embarazada, así que fue un escándalo en la iglesia católica y sus padres estaban cansados de eso. Yo no quería hablar de eso, estaba deslizándome acerca de eso, y los dos de nosotros, en la manera que el Señor hizo su proceso de atraerme a Él, nos hizo estar anclados juntos, inclusive teniendo este bebé, y el Señor iba a tomar cuidado del bebé. Así que yo tenía 19, ella tenía 18 años, nos casamos. No, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ella tuvo nuestro primer bebé, nuestro primogénito, nuestro hijo, y yo todavía estaba escapando. Yo quería estar con mis jóvenes, ella estaba cuidando a los niños. Imagínate los conflictos maritales que teníamos.
y parte de eso era tomar alcohol, y ella trataba de quedarse en casa y tratar de sobrevivir, y no sabíamos si íbamos a sobrevivir en el matrimonio, iba a perdurar. Y después, 4 o 5 meses después, nosotros estábamos entre unos apartamentos viviendo con nuestros padres por 3 semanas, y el Señor estaba haciendo eso. Fue una amabilidad del Señor. Ella se levantó una mañana y nuestro hijo estaba muerto en la cuna, y varios niños no sabíamos qué hacer. Ella estaba histérica. Pero hablando de la obra del Espíritu Santo, lo que estaba haciendo, yo sabía que no estaba viviendo bien. Yo sabía que no estaba tomando responsabilidad, que estaba construyendo un matrimonio saludable. Todo esto no estaba cuidando de lo que iba a ser un futuro para nuestros hijos. Así que cuando él murió esa mañana, todo esto, toda esta culpabilidad explotó, pero no en arrepentimiento, sino en enojo en contra de Dios. Estábamos tratando de buscar qué hacer y buscar los zapatos para poder ir al hospital y llevar a nuestro hijo y le dije a Dios, déjame solo, déjanos solos. Ella estaba impactada, católica, como una mujer católica, tú no le dices eso a Dios, estaba nerviosa. Entonces, ¿qué significa para nuestras vidas? Así que nosotros hicimos lo del funeral y yo necesitaba alguna estabilidad. Así que busqué la oficina de reclutamiento militar. Simplemente fui y dije, bueno, ¿qué me van a dar para tener alguna estabilidad? Y me apunté para ir a las fuerzas aéreas armadas. Y ahora ella está embarazada con nuestro segundo, ahora con el duelo de la muerte de nuestro primer hijo. Así que yo fui al campamento de entrenamiento y fueron 8 semanas y 10 semanas de la escuela militar, y nuestro segundo bebé nació antes de que yo llegara a casa. Yo llegué a casa y tuve órdenes para ir a Alaska por 1 año y no había un lugar para la familia, así que fui solo por 12 meses y ella estaba con un bebé pequeño. Así que cuando yo estaba ahí en Alaska, la manera que el Espíritu estaba trabajando los primeros meses, yo era miserable, yo estaba solo, estaba sin ella. Y lo hecho que le dije a Dios, déjame a solas, Él lo estaba haciendo. Él estaba quitándome a los amigos, familiaridad, aún el consuelo de ella y su compañía, de este nuevo hijo. Yo estaba ya en un campamento militar en Alaska y éramos 29 hombres en un ambiente totalmente pervertido, dos millas lejos de una villa nativa de personas en esa área. Imagínate en ese lugar donde empezar. A una persona viene, un cristiano que salió del entrenamiento militar, él llega, cada vez que una persona llega, ellos simplemente se burlan de ti. Yo estaba feliz que la nueva persona estaba ahí porque ya no era yo, más el que se burlaba, así que llegaba, pero él llegó en la noche y todos estábamos ahí, y yo estaba estaba trabajando en la mañana, a las 6 de la mañana. Él está en el campamento y está cantando himnos en medio de esta barricada pagana. Le llamaban la barricada de los cerdos. Imagínense, era un ambiente brutal y él estaba cantando. Así que yo podía escucharle a él cantar, y todo este enojo militar estaba diciéndole, porque él abrió la puerta, no puede hacer nada, porque él era de esas personas que entrenan y crecen sus músculos. Imagínate cómo el Espíritu Santo no pueden hacer nada porque es supremamente fuerte, y lo hubieran llevado al bosque y hubiera desaparecido, pero es súper grande y fuerte, corpulento. Le está diciendo, ¿quieres cantar conmigo? Pasen adelante. Él está muy feliz y él está así, quién sabe lo que está diciendo, no era nada bonito. Así que yo lo conocí. Yo quería estar cerca de él porque él es diferente, pero yo sabía, yo no soy nada verdadero, pero lo voy a convencer. Así que 2 semanas estamos hablando en medio de la noche. Me está diciendo su caminar con el Señor y su testimonio
Sí, y yo le dije, sí, yo soy un cristiano. Y me dijo, ¿en verdad? Bueno, entonces la pregunta acerca del Espíritu Santo, y yo sé cómo Él trabaja en atraerte en la convicción, como lo hablé la noche anterior, porque en ese momento yo tuve una imagen mental acerca de mi hipocresía tan clara, yo sabía que estaba fuera de Cristo. Así que fui a mi cuarto y me arrepentí. Y por 45 minutos estaba en mis rodillas orando. Y fue, recuerda cuando esos teléfonos que estaban en la pared, que las tenías que poner monedas para pagar eso, llamé a mi papá, que estaba orando por mí, le dije la historia, y estábamos llorando juntos, y el Espíritu produjo en mí esta convicción, necesito una Biblia, necesito leer, no tengo nada acá, una biblioteca pequeña y un montón de basura ahí en ese lugar, así te voy a enviar unos cassettes para poder, de un ministerio en California, así que me lleva un paquete y tiene esta Biblia de estudio, una Biblia de estudio de MacArthur y de diferentes Biblias, le llamaba la Biblia de estudio de Masters, y sobre eso estaba la oración del discípulo, y también Efesios 3, la armadura del cristiano. Lo abrí y empecé a leer la Biblia de estudio. Fue mi primera Biblia, y empecé a escuchar 10 sermones al día de exposición, y empecé a ordenar más, y también me envió el libro de J.I. Packer, Cómo conocer a Dios, y estaba leyendo estas dos cosas, cómo conocer a Dios, y le estaba diciendo a Luis todo esto a mi esposa en el teléfono, y yo no sabía cómo el Señor de forma soberana lo hizo. Yo sabía. Entonces ella tiene que venir a Cristo. Si yo soy un creyente, ella tiene que venir a Cristo, así que todo el tiempo en el teléfono le estoy diciendo, tienes el catolicismo, que es una falsa religión, voy a ir en contra del Papa, pero el Señor en su espíritu estaba trabajando, y tuvimos órdenes, y ese camino, ella lloró todo el tiempo porque yo estaba yendo a ella. Yo estudié el catolicismo, le estoy diciendo, no tenía sensibilidad, toda esta pasión. Ella estaba llorando, esta es mi familia, esta es mi religión. Y llegamos al norte de Florida, después de unos meses, ella vino y dijo, no sé lo que es, pero tú eres diferente. Y no puedo pelear contigo. Tú has visto mi perdón, y no sé qué es lo que pasa. Esa noche oramos, y el Señor de forma misericordiosa la redimió, y oramos. Me lo he dicho anteriormente, oramos, necesitamos la ayuda en nuestra crianza como padres. Necesitamos algún tipo de discipulado, y oramos, Señor, yo sé que no vamos a hacer esto cristianismo, pero queremos ser radicales, y no te vamos a pedir nada si simplemente podemos escuchar a John MacArthur en persona una vez en nuestra vida. Y 5 años después, yo estaba trabajando en staff con esa persona en la oficina de John. No sé cómo pasó, pero es la obra del Espíritu Santo. Es maravilloso. Bueno, Algo muy importante. ¿esto es mi pano o Este es es mío. tuyo? No. Jay took the pano por mí, y ahora tú lo estás haciendo. Respecta a los ancianos. Joven. Darren, hay algo muy importante que acaba de ocurrir aquí. Tú mira a estos hombres y vas twinkle, twinkle, little star, tiene que ser perfecto, y después escuchas sus pruebas. Y este hombre aquí ha perdido 6 personas en su vida en un periodo muy corto, su esposa, sus hijos. No puedes creer el sufrimiento, las pruebas. Y nuestro hermano aquí diciendo su testimonio, yo creo que seríamos más humanos si diríamos nuestro testimonio de predicar, porque su pensamiento sobre nosotros es que no pasamos experiencias normales, sino que venimos del cielo o algo, somos perfectos. Pero todas estas personas son productos de la maravillosa gracia de Dios.
Y yo te diría, Darren, las personas nos miraran diferentes y conocieran nuestra vida, historia de vida. Cuando me dice sobre su muerte de su esposa, la conocí, era asombrosa y casi nunca puedo sostener las lágrimas. Y nosotros hemos tenido pruebas también, pruebas que teníamos que lidiar y seríamos más humanos de esa forma y ver la mano de Dios obrar en nuestra vida y en sus vidas. Así que me emocionan estos testimonios. Gracias, mi hermano. Gracias por compartir eso. Yo creo que nos alienta bastante. Todos nosotros probablemente debemos compartir nuestro testimonio más de lo que lo hacemos. Lo hacemos seguido aquí. Tratamos de hacer en los grupos de estudio bíblico, pero también debemos estar repitiendo todo el tiempo la gracia de Dios en nuestra conversión, documentándolo, publicándolo, la fidelidad de Dios. Entonces, tú leíste ese pasaje. Estaba pensando el Salmo 96. Siempre debemos decir de las maravillas y los prodigios del Señor. Tus padres, ustedes, sus hijos necesitan saber cómo llegamos a Cristo. Lo debemos decir específicamente con mi esposa y yo cuando decimos nuestros hijos, nuestro testimonio hasta este día. Él sabe todo eso, pero lo hablamos. Todo el tiempo hablamos de eso. Y quiero, si alguien me pregunta a mis hijos, dime cómo tus padres vinieron a Cristo. No quiero decir en general. No, quiero es que le digan cosas específicas de la gracia de Dios en esa historia. Ahora están diciendo a mis nietos cómo ellos vinieron a Cristo. Es importante. Siempre he apreciado eso, ese énfasis para ti, pensar en eso. Y lo hemos hecho en nuestra propia familia. Siempre compartir el testimonio es crítico. Muchas veces los niños no saben la gracia de Dios en la vida de sus padres. Y no debemos ser así, hermanos. Darren, cuando tenemos a las personas en nuestro hogar, aparte de mi esposa, de la salud de mi esposa, una de las cosas que hacemos en la mesa es, dinos tu testimonio y después lo decimos y nos miramos diferente y ahí los miramos en la mano de Dios, de cómo ha guiado y es algo asombroso. Sí, y amo cuando las personas vienen a nuestra iglesia y escuchamos por un poco, les decimos ahora un tiempo. Nunca he estado, nunca nadie me ha preguntado mi testimonio tantas veces. Todos quieren saber cómo el Señor me salvó. He estado en muchos lugares donde simplemente asume que soy salvo. ¿Quieren saber lo que Dios ha hecho? Sí, nosotros estamos emocionados por la gracia de Dios, sí que estamos acá. Así que vamos a cambiar un poco y tenemos unos tiempos, así que vamos a ser selectivos. Esto es muy importante y vale la pena. Así que el Espíritu Santo en su ministerio está maravilloso. Pero lo que quiero hablar por un momento, Lance, de forma específica, hablamos de esto contigo, Jerry, en un podcast por ellos Shermans un tiempo atrás. Y quiero escucharte, varones, de que hablen acerca desde sus corazones y respondan esa pregunta. ¿Es posible? Y creo que sí, vamos a decir que sí, pero quiero escuchar que tú lo desarrolles. Si es posible que en el nombre de discipular, de discipulado y de aconsejar, consejería, y podemos nosotros volvernos tan programados y tener esta orientación granular y sofisticados, como tú lo dices, podemos tal vez pensar tantas maneras en las que presentamos esta estructura, este orden, esta aproximación, tan enamorados de la forma de algo, de la manera en la que tienes que hacer discipulado, de la manera en que haces consejerías, inclusive en un gran movimiento de consejería, y tal vez 7 de estos, 8 de estos, necesitamos este programa y crece las personas porque necesitamos este programa de discipulado, porque cuando estas 5 preguntas, estos hechos, es posible que en el nombre de una buena orientación, con una buena intención discipulado, que de hecho pone un sello y limita la obra del Espíritu Santo. Sin ninguna duda, siempre hay la tentación de tener programas y proyectos donde la gente escucha de otros su éxito sobre algunas áreas y lo quieren instituir allí, y posiblemente tiempos o oportunidades para algo como eso, para comenzar, pero algunas veces se puede convertir en algo muy mecánico
que no, que no puede ayudar como podría ser. Y sí pienso que hay movimientos y programas y proyectos allí afuera que si haces esto, 1, 2, 3, este es el proceso, esto es lo que haces, esto cómo lo haces, y luego replicas eso en este lugar o en aquel lugar. Estoy agradecido por los ministerios que quieren ayudar a las personas, pero por supuesto no hay una relación con organizaciones que tratan de replicar cosas de la manera como ellos las hacen si no es conectado y cercano con la iglesia local. La iglesia local es el programa de Dios en el mundo. Sí, tienes ministerios paralelos que se están perdiendo o no están siendo afectados por la iglesia local, por esas iglesias locales fuertes, donde la palabra de Dios es enseñada sistemáticamente. Entonces, inevitablemente, esos ministerios van a dejarse, usualmente, ya sea por la persona que lo empezó, porque Dios, la obra de Dios es a través del ministerio del Espíritu Santo que trabaja para comenzar las iglesias locales y para ver las iglesias locales convertirse en lo que tú aspiras a hacer aquí en Katy, Texas. Y, y nosotros podemos envolvernos y ayudarles y tener una asociación con eso, con ciertos grupos, ciertos ministerios, pero yo siempre digo, sí, pero ten cuidado. Ten cuidado de que un ministerio particular, incluso buenos ministerios, se conviertan en el modelo de seguir. Y he estado envuelto por CBC por 35, alrededor de 35 años, pero todo el mundo en esa organización sabe mi firmeza o mi posición en lo crucial de la iglesia local. Y por supuesto, hay mucha gente que sirve a través de ellos. Sí, por supuesto, yo voy a la iglesia local. No simplemente estoy hablando de ir a la iglesia local, estoy hablando de tener esa comisión o comprometerse con la iglesia local, por lo cual esa iglesia es el centro de tu vida. Si tienes relaciones, y vamos a llamarlos con otros ministerios aislados, algunas veces no vienen alrededor con la iglesia local y por eso es que significa que te estás al lado acompañándolo. Así que puedo decir que hay buenos ministerios allá afuera que tienen muy buenos planes, status y esas organizaciones paralelas y las misiones que les dan consejería, cualquiera que eso sea, pero tenga cuidado que no te envuelvas con algo y eso se convierta en lo que vas a hacer. Ten cuidado que si te empiezas a animar o verlo desde la distancia y envolverte con esa iglesia, entonces esa iglesia local se convierte en una manera o que posiblemente algunas de esos ministerios grandes que hay, te puedes convertir en un crítico de la iglesia local. Voy a hacer eso. Mi pastor no es un gran predicador y es por eso que yo escucho a aquel allí, veo este podcast. Pienso que esos tienen un lugar, pero no deberían tener el lugar. Y yo diría también en relación con la consejería en particular, si usted quiere hacerlo con profundidad, y trato de hacerlo muchos años, una profundidad en el Nuevo Testamento de unos con otros, créalo o no, tienes que trabajar fuertemente, pero si ves en el Nuevo Testamento, vas y ves esos 27 libros y lo lees, además del libro de Mateo y Apocalipsis, todos esos libros del Nuevo Testamento tienen
uno, al menos, o muchos, algunos tienen muchos, 81 de uno con otro en el Nuevo Testamento, y todos esos son, ya sea imperativos o indicativos, que te dicen quiénes somos como iglesia local, quiénes somos como el cuerpo de Cristo, o nos instruye de estar unos con otros para hacer algo acerca de nuestra relación de unos con otros. Yo siempre pienso, a menudo pienso de esta manera. Desde este uno con otro en el Nuevo Testamento, vamos a decir que lo que debe reinar, una persona joven que viene a la iglesia por décadas, tenemos la oportunidad de ver unos con otros y verse. ¿Y qué significa? ¿Cuáles son las instrucciones de unos con otros que están allí? ¿Cuáles son las oportunidades de vivir de unos con otros y encontrar 10 a 20 de esas instrucciones y tratar de vivir esos 10 o 20 en la historia de tu vida cristiana? Solo haz eso y probablemente vas a ser uno de los cristianos más maduros que puedan conocer. Yo decir de esos 20 de los 81 que vemos, y eso es lo que tenemos como en la escritura. Nosotros podríamos estar envueltos y deberíamos estar envueltos, tratar de entender y vivirlos de una manera que eso tome todas las actividades de tu vida cristiana. Sí, es una de mis preocupaciones acerca de estos movimientos. Es que nosotros podemos estar más emocionados de alguien que se ha organizado o estructurado algún tipo de acercamiento, más de lo que el Espíritu Santo ha inspirado en su palabra, de hacerlo estos 80 unos con otros y hacerlo en el contexto de cómo aplicarlo en el lugar del Espíritu Santo, usarlos y las personas que están a la par tuya. Tal vez tratamos de cumplirlos unos a otros en maneras fuera de nuestra iglesia y debe ser en nuestra iglesia, y a veces están más emocionados acerca de una buena organización que es muy buena. Y durante el tiempo está el último peligro. Voy a decir acerca de lo que tú acabas de decir de forma profunda, pero durante el tiempo hemos ganado, nos volvemos y estamos tan confiados en estos otros métodos. Y es tan importante eso porque es más poderoso que la sustancia. Empezamos a pensar que estas organizaciones codificadas de pensar en estas cosas no es nada pecaminoso, sí, nos gusta codificarlo y no hay nada de un programa de entrenamiento, pero la tendencia es que nosotros vamos a encontrar tener esa confianza de la manera en que la palabra de Dios y estas cosas, si quieren ver esto, y tal vez suena como algo importante, la publicación en 3:16 viene con la Biblia llamada de los pastores o los que apacientan, y ellos tienen los unos a los otros. Hay un artículo acerca de todo esto. Todos estos son unas listas. Así que puedes hacer eso, un estudio en tu grupo de comunión y en tu propia vida. Y como dice Lance, va a ser una obra. A Alex también le pedí que pusiera su material de liderazgo. Tú tienes lo mismo. Tú tienes un pequeño libro de los unos con otros. Una libreta, un librero. Pero quiero ordenar eso. Te lo daré. 12.99. Vale la pena todo ese trabajo que hiciste. Y por en sí, lo que acabas de decir es muy importante. Espero que las personas escucharan. Nosotros somos la casa de Dios. Necesitamos Quiero que tú hables acerca de esto, Pastor Jerry. Le quiero decir que es importante que se lo escuchen. En el nombre de hacer todo para el Señor. Tantas personas están tan emocionadas acerca del Señor y de alguna manera están diluyendo lo más importante. Dios hizo no promesas a las organizaciones o instituciones o programas, lo hizo a la iglesia. Y nosotros a veces no apreciamos la forma primordial donde Dios está trabajando, que es en la asamblea local. Sí, Efesios 4. El Señor da algunos
como iglesias paralelas para el equipamiento de la iglesia. No. El Señor Dios, pastores, maestros, para el equipamiento, la capacitación, para que ustedes hagan la obra del ministerio, es lo que hace el Espíritu. Y podemos hacer una extensión, pero como dice Lance, simplemente fieles en la carrera prolongada dentro de esto y el ministerio de la iglesia local y la obra del Espíritu a través de la comunión del Espíritu. Tú vas a hablar acerca de los peligros. Cuando cambiamos la forma por la sustancia, puede ser más granular en esto. Sí, como dijo Lance, él ha tratado de estar en una cruzada de alguno de los movimientos de consejería, porque por todo lo buen entrenamiento donde hemos cortado nuestros dientes de manera metafórica, todas las instrucciones que es tan importante, toda la ayuda y los terapistas que tienen y la buena obra y convicción. Si tú tienes la palabra de Dios, tú tal vez hubieras tenido algunas limitaciones acerca de la madurez con las personas, pero tienes la palabra de Dios y tienes al Espíritu Santo. Ve y ayuda a las personas, ve y sírvales, y ve cómo te crece a ti, cómo los crece a ellos en la vida de la iglesia, pero cada vez, como todo lo que hacemos, queremos entrenar a personas en estas cosas. Así que abramos un libro y empezamos a crear un sílabus. Y esto, nada de esto está mal, un currículum, pero mientras creamos este sílabus y cortamos alguna información y la ponemos con un esquema, lo enviamos, ahora la próxima persona no tiene y no hace el trabajo, simplemente tiene bosquejo. El material de gracia para los varones que pasamos 7 años, mucho tiempo que estuvimos grabándolo y hacer una transcripción, creamos una manera de los hombres de tenerlo en sus manos, pero ¿qué es lo que hicimos al principio? No vamos a poner esto de alguna manera que todos tienen que enseñarlo lo mismo. Simplemente tenemos las referencias de la escritura, lo básico que encontramos un parámetro, no está por venta, simplemente lo damos a las iglesias. Usen estos como lo hubieran usado como un comentario, un recurso, un buen libro, en cualquier manera que lo quieres enseñar. Tú me hacías cortarlo todo el tiempo, porque me decías, yo no quiero tanto material ahí, que las personas no hacen su propio trabajo. No quiero que piensen que puedes crecer en el liderazgo de hombres si tienes este programa, tienes las escrituras y quieres que las escrituras sean centrales, principios que puedan estudiar. Y algunas de estas bosquejos tal vez era solo yo. Yo no quiero que compren a mí, a ver, que me pregunten, ayúdame a pensar acerca de esto de forma profunda, pero yo quiero que cuando están en la vida de la iglesia y por su propia obra, en el equipamiento que viene acerca de los vehículos de la gracia que vienen en la iglesia, quiero que lo entiendan y que el Espíritu de Dios ponga esas raíces en ellos. Y por eso lo que dice Efesios 10, verso 16, que de forma individual, cada parte, todos son ligamentos, todos tienen dones. No estoy en contra de un currículum, lo hicimos para el seminario y también para consejería, pero quiero, como dice Lance, quiero acompañar su cruzada para evitar que se vuelva una forma en contra o que sobrepasa la sustancia. Y lo voy a decir, uno de los grandes peligros con el entrenamiento de consejería y ser transparente. He hablado con Lance y las personas que están en eso, en su corazón, en esta organización de consejería, y me preocupa a mí que las personas van a través del entrenamiento de consejería y tienen su certificación. Ellos piensan que pueden darle una consejería a cualquier persona, a cualquier problema, así que vienen a la iglesia y dicen a los ancianos, yo tengo mi papel, tengo el certificado, estoy listo para ir, y me dicen a mí, estoy listo para ir. ¿Acaso la iglesia te conoce? ¿Vives una vida piadosa? ¿Eres santo? ¿Qué nivel de madurez tienes? ¿Cómo es que nosotros podemos ver que el Señor te use? Y en cambio de eso, tengo aquí mi entrenamiento y ahora de forma oficial estoy certificado como un consejero en la iglesia. No que esto sea de forma intrínseca algo malo, porque no conocemos los motivos, pero
cómo son usados en la fidelidad en la iglesia, pero también vemos el ministerio de organizaciones como ABC que están tratando de encontrar la curva. El certificado no es el problema, el entrenamiento hasta punto y aparte sea bíblico y la madurez bíblica en la iglesia es importante y debemos tener un pensamiento reflexivo y profundo, y creo que en esto es como es acá, es visto. Y aprendí eso de la iglesia de Grace Immanuel, y el entrenamiento es maravilloso, pero la certificación de un ministerio paralelo no es que Cristo te certifica de esa manera, sino que el Espíritu te certifica por la madurez en la iglesia a través de la sabiduría que viene, esa es la certificación de Dios. Y podemos pensar y terminar de esta manera, la manera que escucho y lo que me preocupa es que en todas estas cosas puede pasar en cualquier lugar. Alguien está estudiando pasajes acerca de la crianza de los niños, está creyendo, qué bueno que lo estás haciendo, pero si en verdad quieres crecer en la crianza de los niños, es este programa. Y vas a, en vez de estar sentado bajo la predicación y discipulado, si necesitas esto, tienes que ir a nuestro concilio de consejería, y todo esto tal vez tiene la mejor intención y están reemplazando la sustancia. La manera y la medida del crecimiento espiritual es asemejarte a Cristo, no un programa. Los programas son buenos si producen un programa, y no quiero medirte si estás por un programa, no, cuanto más tú te pareces a tu Salvador. Así que es por eso que quiero que hablemos de esto, porque no quiero que la obra del Espíritu Santo se estanque, no quiero ponerle una tapa, quiero ver, estoy emocionado lo que va a hacer, no quiero que ningún programa sobrepase eso. Tal vez esto podría ser un gracias de parte mía hacia ti y esta iglesia. Yo te lo quería. Te enviaría, pastor, de la lista de los 81 del uno al otro en el Nuevo Testamento, y él lo puede replicar esas lecciones, 10 páginas, pero no solo en la lista, pero hay un poco de comentarios y que lo puede poner en perspectiva, y te lo voy a enviar como un regalo de amor para tu maravillosa hospitalidad este fin de semana, y tal vez tú puedes hacer una copia de ellos, de esas 9 páginas, porque esto es una nueva iglesia y esto es una iglesia creciente y esto es un tiempo emocionante de la iglesia. ¿No sería maravilloso para cada uno en esta iglesia que pueda tener esa lista y poder decir, yo me inclino ante Dios, me comprometo con el Señor, enviar que esto viene directo de la palabra de Dios, estos 81, uno al otro del Nuevo Testamento, y quiero leer esta lista y a intentar aplicar estos principios a mi vida, a mi familia, la familia de la iglesia, y ver lo que el Señor puede hacer con el uno al otro del Nuevo Testamento. Y yo también quiero la lista también, ¿Por qué siempre estás pensando a ti? porque soy un hombre egoísta. Les he dicho eso, los hombres son egoístas. Sea egoísta uno con el otro. Esa es la versión revisitada. Oh no. Ok. Les he dicho, ahora conoces de verdaderamente esto. Te voy a hacer un trato. Voy a aceptar esa oferta. Yo también. Yo también. En una condición. Puedes aceptar esa condición. Tienes que decirme primero. Es una respuesta abierta. Sí, si tú, de alguna manera, en tu viaje en los próximos 24 meses regresas y haces un fin de semana cerca Me de encantaría. nosotros. Sí, me encantaría. Okay. Vamos a tratar a recibir tu resource. Solo si traes a Jerry Brand y ese men aquí al regreso a esta iglesia. Nunca voy a regresar aquí. Se están haciendo tratos acá. Wow. Estamos tratando de negociar. Se te acaban de tirar a él.
¿Quieres, mencionar. si tú haces una conferencia de Caminando Dignamente, sí, nosotros, ¿cuántas veces, y no sé la respuesta, hemos oído de una conferencia completamente dedicada a uno al otro del Nuevo Testamento? Yo no sé si he oído alguna vez. Tenemos que hacer, Eso sería una oportunidad práctica fenomenal de decir, esto es lo que la iglesia está comprometida a hacer de uno con otro. ¿sabes? Alguien que pueda hablar acerca de eso. Déjame chequear con él. Alex, hermano, estamos tan agradecidos por ti, Lance, LAQ, Lance Advance, porque él empezó Grace Advance. Gracias, Pastor Jerry. Cornerstone, estamos tan bendecidos por estos hombres de Dios. Alex, puedes orar a nuestra iglesia y por el resto de la mañana para obedecer los unos a los otros. Nuestro Padre, estamos agradecidos de que somos la familia de Dios, el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos una comunidad de unos a otros. Todo esto está en tu plan divino. Este no es nuestro plan. Ningún hombre inventaría el cuerpo de Cristo, cada ministerio, los unos a otros, cuidándonos unos a otros. Todo esto es tu plan divino para la edificación de tu pueblo. Y estamos muy, muy agradecidos. Estamos agradecidos por esta iglesia y el gozo de la iglesia, lo dulce, el amor, el cuidado, los niños pequeños, los jóvenes, bendícelos, Señor, en medio de este mundo malvado que ha volteado su corazón y mente en contra de ti. Oramos por sus vidas cristianas continuas y ahora por los hermanos que has invitado, te agradecemos. Son gran ejemplos de los unos a otros y del cuerpo de Cristo. Gracias por nuestro amado hermano Darren y su familia y por cómo has traído todo esto junto en tu plan soberano, y por todo esto estamos muy agradecidos hoy en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo dice...